el mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros. Justicia en 35 milímetros. Saludos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en Teleasturias, en Telecable, estamos a través de internet. Bueno, pues lo tenemos absolutamente todo. Y es que hoy tenemos el segundo programa de nuestra Justicia en 35 milímetros. Hemos tenido el pasado jueves la proyección de la película En bandeja de plata, una película impresionante de Billy Wilder o Billy Wilder, como dicen muchos, con Walter Matthau y Jack Lemmon, un peliculón. Y hoy tenemos otro peliculón. A lo mejor, bueno, no le llega arriba del todo a la película que hemos proyectado la pasada semana, pero es una buena película que mezcla lo que es el ciclo que nosotros pretendemos de cine jurídico y en este caso con lo militar, es un proceso militar. Hoy tenemos tres invitados, como todas las noches, los jueves, recuerden, y los domingos a las 9 de la noche, para comentar la película. Una película que lleva por título El Sargento Negro, que fue dirigida por el gran, el impresionante, el monstruo John Ford en el año 1960 y que está interpretada, quizá ustedes por los nombres no los conozcan excesivamente, pero cuando los vean en pantalla, sobre todo al hombre de color, que es uno de los protagonistas, o el protagonista en este caso, uno de los coprotagonistas de la película, sí, Woody Strode, Jeffrey Hunter, Constance Towers, en esos tres principales papeles de la película, del film, de la cinta que vamos a proyectar en el día de hoy. Y tenemos, señoras y señores, en esta tertulia del Sargento Negro, en inglés se titulaba el Sargento Ruth Clave. Yo creo que es así, ahora se lo voy a decir yo, Rutledge. Ahora me lo dice Miguel Ángel, que es uno de nuestros contertulios, y en esto del inglés está muchísimo mejor que yo. Gustavo Bueno, como no necesita presentación, le voy a decir Gustavo Bueno, muy buenas noches, saludos. Buenas noches, saludos. Muy buenas noches, saludos. Guillermo Sacristán, que estuvo en la primera edición de este Justicia en 35 milímetros, magistrado de la Audiencia Provincial. Muy buenas, saludos. Buenas noches. Muy buenas noches. Y muy buenas noches, Miguel Ángel Navarro Crego, que es profesor, yo diría que de instituto, pero ahora ya no sé si se dice de instituto o exactamente de qué, pero sí, profesor de filosofía en instituto, ¿no? Y además, señoras y señores, tiene una particularidad especial, y es que Miguel Ángel ha realizado una tesis sobre esta película. Yo no me lo creía hasta que Gustavo Bueno me lo comentó al final de la película de la pasada semana. Dije yo, pero ¿se puede hacer una tesis, bueno, se puede hacer una tesis doctoral sobre cualquier cosa, pero en este caso, sobre esta película, bueno, pues sí, es posible y lo ha hecho Miguel Ángel Navarro Crego. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, pues señoras y señores, aquí estamos. La película que vamos a ver a continuación, Sargento Negro, es una película de 1960 de John Ford que en su día pues tuvo su éxito, ¿no? Bueno, al parecer tuvo sus pretensiones, éxito tuvo por lo visto más fuera de Estados Unidos que en el propio Estados Unidos. No fue una película muy taquillera, aunque la película tiene una calidad estupenda, un guión magnífico y la realización es como propia de John Ford, que ya comentaremos después de verla. Es interesante, seguramente igual en España tuvo éxito, quizá también porque tradujeron el nombre y pusieron Sargento Negro, porque evidentemente esa película en España, si hubieran dicho Sargento Rutledge, pues muy bien, como Inspector Gannon, ¿eh? Claro. En este caso, lo que decía Guillermo, en este caso quizá esté hasta justificada
o esté justificado el cambio del título, ¿no? Sí, yo que soy, el otro día me metía con el cambio de títulos en España, en esta ocasión no puedo decir mucho, aunque a mí no me habría importado que hubieran mantenido el título, pero bueno, son manías personales. En este caso es mucho más justificable el cambio de título. Y por cierto, hoy, que no se me olvide, y yo te voy a hacer a ti culpable o inocente de que al final se nos olvide o no, hablar del tema de los doblajes. De acuerdo. Porque el otro día lo apuntaste y se nos fue el santo al cielo. Miguel Ángel, se puede hacer evidentemente una tesis sobre una película y una película como esta, ¿no? Sí, no es el ¿Qué fue lo que te caso. inspiró? De hecho, en los últimos años, uno de los, vamos a decir así, subgéneros literarios dentro de la filosofía, incluso de la filosofía académica, ha sido los estudios sobre filosofía y cine, desde muchos puntos de vista, desde la estética, desde la epistemología, desde la teoría de la imagen, estudios incluso que ya se han dado en Sudamérica. Los más conocidos, pues posiblemente hayan sido los que se realizaron hace 10 años ya, a partir de la película de los hermanos Wachowski, Matrix, la primera. Yo vi varias tesis sobre esa película, ¿eh? Entonces, bueno, el tema de filosofía y cine es un tema, quiero decir que para los que trabajamos en cuestiones de filosofía académica, sabemos que nada es ajeno al mundo de las ideas, desde el Parménides de Platón. Entonces, bueno, pues evidentemente es posible. He visto por encima tu tesis, evidentemente no me la he leído entera, ya te lo digo de mano, tampoco me las voy a dar yo ahora de docto en la materia, sino que soy bastante neófito, sobre todo en el tema ese filosófico que apuntas, ¿no? Pero mira, hay un recuadrito que he reseñado dentro y que he recogido de lo que tú comentas en la tesis y que dice lo siguiente. Dice, en el western y a través de él se han encarnado las imágenes más fijas y sencillas hasta las construcciones morales más complejas en lo referente a la elaboración y manifestación de las tres grandes virtudes éticas por excelencia, la fortaleza y sus dos hijas, la firmeza y la generosidad. ¿Es cierto que en el mundo del western se puede reflejar lo cotidiano, desde lo más liviano a lo más complicado? Sí, como sucedía, como ya sabía Aristóteles, con la tragedia griega. Si entendemos por western, un género no nace precisamente en el cine, El western ya nace en la literatura de Cordel, nace después en los Nickelodeon, o sea, en aquellas escenificaciones que ya hizo el propio Buffalo Bill, que hizo de sí mismo un personaje. Es decir, se pasó media vida representando en el circo lo que había hecho en la otra primera media vida, o sea, desde 1880, y eso por razones que tienen que ver con la propia estructura demográfica de Estados Unidos. La gente que llegaba de aluvión al este, gente que venía pues, de Polonia o del Palatinado, de antiguas repúblicas o reinados principescos alemanes, o que venía de Polonia o que venía de Irlanda sobre todo, pues necesitaban tener unas señas de identidad. Eran gente desclasada, eran los parias de la tierra. No hay que olvidar que Marx precisamente creía que el socialismo era posible en Estados Unidos y había tenido una relación un tanto interesada con Abraham Lincoln, y entonces a esa gente había que darles una cuadrícula. ¿Qué cuadrícula? Pues que, por lo mismo que pasaba en el mundo griego, la cuadrícula son los mitos. Es decir, había que darles una especie de orientación moral de cómo funcionar en una nueva tierra, y entonces, evidentemente, ese western, que primero nace como una cuestión de feria y barraca, va cobrando proporciones ya espectaculares cuando el capitalismo judío entra en ese bosque bonito, Hollywood, en Los Ángeles, y entonces sí, realmente el western es la seña de identidad, la gran última mitología del mundo occidental. Es, como dices, lo que alimenta en muchísimos de nosotros ese superego, ¿no? Ese superego que está bien alejado de esas enfermizas debilidades del yo mermado que tú comentas en tu tesis. Señoras y señores, vamos a irnos con la película, y sobre todo quiero que me comentéis la película. Vamos a verla con tranquilidad, nos tomamos un café. Y señoras y señores, después analizamos lo que es este Sargento Negro, dirigida por John Ford en 1960. Nos vamos con la película y volvemos en un instante con la... Bueno, en un instante no, en 118 minutos, que es lo que dura en vídeo la película. Volvemos.
Pues aquí estamos, hemos visto la película, nos hemos empapado del Sargento Negro, película de 1960, pero realizada en 1959, pues si no Miguel Ángel me mata, me lo está diciendo ahora mientras veíamos el film, decía, no es de 1959, vale, es de 1959, pero se estrena en 1960, dejémoslo bien claro, esta película de John Ford yo creo que es una buena película. Había una crítica de Fernando Torres en el País concretamente, que acaba diciendo es un film menor pero con calidad. Yo no sé si están o no de acuerdo nuestros contertulios con ello. Bueno, primero, ¿qué os ha parecido la película? Gustavo, Guillermo, Miguel Ángel. Empezamos. Bueno, a mí la película me ha gustado mucho, yo la he vuelto a ver, la había visto ya 2 o 3 veces, entre otras cosas porque estuve en el tribunal de la tesis doctoral de Miguel Ángel y hubo que verla para seguir los análisis tan puntuales. Claro, ese comentario que has hecho de esa crítica, que las películas tienen muchos lectores, tienen muchos planos, tienen muchas lecturas, tienen su tiempo. Entonces, esta película, pues algunos la habrán visto como un simple episodio de un malentendido, de una acusación falsa, etcétera, etcétera. Otros se habrán fijado en el detalle del negro, otros habrán puesto la acción en el siglo XIX. Entonces, depende de las lecturas que se hagan, porque si nos quedamos solo en la trama, pues sería trasplantable pues, a cualquier película de teleserie que se hace hoy día y no tendría mayor interés. Es decir, seguramente el interés es la calidad de la película de Ford, pero también saber que es del año 60, saber que es una película que está hecha en un contexto de reivindicación de los derechos civiles de los negros, que en Estados Unidos seguramente no le pudieron poner negro en el título porque hubiera sido demasiado chocante, que en España al revés, había que ponerle negro porque aquí no había ese problema de derechos civiles de los negros. Y entonces, además, en ese contexto, pues Ford yo creo que con esta película viene a hacer una especie, Ford que fue uno de los que filmó el desembarco de Normandía, el día D, etcétera, aquí es la guerra que hace Ford, sí, apoyándose en el ejército del siglo XIX contra la discriminación de los negros. Yo lo que me daba la sensación, Guillermo, que, bueno, tú estabas analizando la película, tú ya habías visto la película, no era la primera vez, no es la primera vez que ves el Sargento Negro, evidentemente. ¿A ti te estaba gustando la película? Yo es la 4ª vez que la veo. Y desde la primera vez, claro, lo que pasa es que la vi hace muchísimos años, yo era un enano, o sea que en ese sentido, la primera vez posiblemente no saqué todo el contenido que tiene. Pero, claro, hay que situarla, como decía Gustavo ahora, hay que tener muy en cuenta el año en que se hace. Y el tema fundamental, porque claro, ¿es una película del oeste? Sí, pero es una película, lo que llaman los americanos, cine legal, es decir, un cine de juicios. Y al mismo tiempo es una película con elementos de cine negro. Porque toda la primera parte, concretamente las escenas de la estación, tiene un enfoque, una iluminación y unas circunstancias que son de auténtico cine negro. Todo eso con una serie de elementos expresionistas, sobre todo en la iluminación de la sala donde se celebra el juicio, que son otros elementos añadidos. Y a todo lo largo de esto, con un planteamiento, que eso es general en toda la obra de Ford, de el humor para romper un poco la seriedad del tema de fondo. Entonces, toda esa serie de elementos yo creo que contribuyen a destacar la importancia que tiene esta película dentro de la obra muy grande de Ford. Sí, sí. Y no en vano, fue una de las películas que se eligieron por parte de los internautas en el Consejo General de la Abogacía, que fueron las 50 mejores películas de la historia del cine jurídico, y una de ellas fue El Sargento Negro, que alguien puede pensar, bueno, es que la crítica, por ejemplo, que yo leía al principio, bien, la pueden asumir varias personas o la puede asumir mucha gente, pues posiblemente que sea una obra menor, pero con gran calidad, pero es una obra que tiene, como dice Guillermo, muchas cosas, es decir, tiene cine negro, tiene cine jurídico y además es un western, nada más y nada menos. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, ya, decirte esto ya... Yo ya la he visto muchas veces. Esto es lo último. Incluso antes de tener yo intención de hacer un estudio sobre ella. Y sí, se pueden decir muchas cosas. Evidentemente, el problema es por dónde empezamos, ¿no? No por dónde acabamos, sino por dónde empezamos. Lo que han dicho aquí los compañeros, pues los contraturios es binomio. Evidentemente, la película es un western, porque John Ford sabía que tenía que elegir ese medio que era el más atractivo, el más, digamos, iconográfico dentro de la mentalidad americana en los años 50. O sea, todo el mundo consumía westerns. Era una cuestión casi patriótica, ¿no?
Alguien no podría decir, los westerns no me interesan, no sería, digamos, un americano de pleno derecho, alguien que dijera en los años 50, no me interesan los westerns. Porque además formaban parte de los seriales de las salas cinematográficas y porque la mayoría de las grandes productoras dedicaban un gran presupuesto a este tipo de cine. Incluso había pequeñas productoras como la Republic que se dedicaban exclusivamente a hacer westerns, incluso de una manera conservadora, para intentar frenar, que este sí que era una cuestión tecnológica y también política importante, para intentar frenar el avance de la televisión, que era el gran problema, digamos, comercial y político y estratégico que había en los años 50, cómo frenar el avance imparable de la televisión y cómo hacer que la gente consumiera, o sea, saliera de casa los fines de semana, esa gente que vivía ya en barrios residenciales, esa clase media americana ya consolidada después de la Segunda Guerra Mundial, y que consumiera cine. Entonces John Ford utilizó el western porque era lo que él dominaba. John Ford fue siempre un director que siempre aprendió mucho de sí mismo. Como casi todas las personas que tienen algo importante que decir, aprenden de sí mismas y aprenden sobre todo más de sus errores que de sus aciertos. La trama judicial, que algunos le critican a la película, las critican ciertamente porque dicen, bueno, es un poco una copia de series televisivas que en aquella época estaban empezando a pegar fuerte en la parrilla de las televisiones, como Perry Mason, ¿no? Pero bueno, cualquiera que vea la película con una perspectiva, y más ahora después ya de 50 años, pues se da cuenta de que la película tiene una densidad política, un mensaje político, que evidentemente trasciende mucho más allá el hecho de ser una película comercial presupuestada en el contexto de finales de los 50, ¿no? Después hay otra historia que yo comentaba, que yo estaba charlando con Guillermo desde el punto de vista jurídico. Hay otra historia y es la que hace referencia a aquello que realmente no se corresponde o no se correspondería con un juicio. No sé si en aquella época, pero desde luego en la realidad. Guillermo, estábamos mirando aquello que, y lo habíamos comentado previamente, claro, es impensable que todos y cada uno de los testigos, etcétera, etcétera, estén escuchando todas las declaraciones que se realizan en el tema procesal, ¿no? Y hablando de un tema concreto del mundo jurídico, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que, claro, desconozco el sistema procesal americano, evidentemente. El sistema europeo continental, que es el nuestro, puede no tener nada que ver. Ahora, es una cosa un poco sorprendente que en este juicio, con independencia de la entrada y salida, perdón, de la cohorte de las mujeres, de los miembros del tribunal, de tal y cual. Pero al margen de eso, que desde el principio y hasta el final, los testigos, y concretamente la testigo principal, esté presente desde todos los puntos de vista, se la recibe declaración varias veces y ha tenido conocimiento de todo lo que allí se ha dicho. Naturalmente, eso en un procedimiento español evidentemente es imposible. Los testigos van entrando a medida que, pero evidentemente no pueden oír todo el resto del procedimiento, claro. Que ese es uno de los temas. En este programa vamos a intentar también pues analizar la película desde ese punto de vista, las incidencias procesales que tiene y el ajuste a la realidad o no de los procesos que se tratan en cada una de las cintas, de los films que vamos a exponer aquí. Sí, Gustavo, que aquí no es solo el sistema procesal americano presuntamente del siglo XIX, porque la película está ambientada en 1881, sino también en un entorno militar. Claro. Ahora, si se hubiera aplicado a esta película pues los usos españoles actuales, pues seguramente esas cotorras, esposas de militares que están allí marujeando y creando ambiente, que claro, desde otra perspectiva es el pueblo también, y es la opinión, y es lo que está funcionando. Quiere decir que en ese sentido la justicia que traslada esa película es también muy directa y muy transparente. Quiere decir que seguramente un desenlace como el que se produce en la película no se podría producir si no hubiera toda esa carga de estar todo el mundo presente, de estar aquí, pero porque en realidad pues la película es también un mito, es como una tragedia. Quiere decir que en ese sentido, es decir, que no tiene sentido hacer una crítica, bueno, un comentario técnico es una cosa, es ahí, esa otra escala. Ahora, sí que
que esta es una película muy densa. Y ahí es lo que trae una reflexión curiosa, y es, normalmente esta película, el espectador medio, el que va a consumir, como tú dices, la ve una vez. La percepción que tiene el que ve una vez esta película, claro, otra cosa es que lo que te digan luego los psicólogos, lo que te pueda quedar en el subconsciente, lo que pueda afectar a determinados videntes de la película, pero es una película que para analizar en su profundidad hay que verla más de una vez. Y no digo nada ya cuando, después de haberla estudiado profundamente, como en el caso de una tesis, te das cuenta de cantidad de detalles que se pasarían desapercibidos totalmente, que no los puedes percibir. O sea que es decir, que el análisis técnico que se hace está a una escala muy distinta de la percepción del norteamericano medio que ve la película, que seguramente lo que saca son cosas mucho más sencillas y simples, que es lo que quiere también transmitir Ford, como es el héroe negro, el héroe que no es solo ya de la Segunda Guerra Mundial, los negros, sino ya desde el siglo XIX, y que además está basado en hechos reales. Quiere decir que más la vergonzosa injusticia de la segregación de los negros, que está empezándose a irse contra ello, etcétera, etcétera. Quiere decir que desde el punto de vista de los conflictos internos que en la sociedad norteamericana podía provocar esta película, está en la línea de todas esas películas también de reivindicación de los negros, Sidney Poitier, que todas estas cosas, ¿no? Una pregunta para los tres. Guillermo, podemos empezar por Guillermo. ¿Lenta o buen ritmo? No, yo creo que precisamente una de las cosas que se ha criticado fundamentalmente desde el punto de vista técnico, el sistema de flashback. El sistema de flashback permite, y yo creo que sirve muy positivamente, primero por tratarse, aparte de un western, de una película de juicio, y entonces en ese sentido va permitiendo una agilidad y un ritmo que si no sería muy difícil, y en ese sentido yo creo que es útil, y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que de lenta, nada, absolutamente nada. Sí, bueno, la película no es lenta porque está concebida como un western, y lo que pretende el director es que la parte de western pese sobre todo lo demás, hasta el punto de eso, de crear al final un estereotipo, un nuevo modelo de héroe. Eso yo lo tenía muy claro Ford, incluso se lo había dicho al propio protagonista, que bueno, le daba un poco de respeto en la película, y de hecho siempre confesó en su biografía que además, por cierto, era un hombre muy entrañable, que venía del mundo del fútbol, venía del mundo del deporte y del ejército, que han sido siempre dos elementos de integración en la capa cortical de la sociedad americana, la capa conjuntiva, que es el deporte por un lado, muchos actores venían del deporte y del ejército, como elemento de integración. Entonces, él se lo dijo: yo puedo convertirte en un actor secundario, pero no te puedo convertir en un héroe. Fuiste héroe una vez en mi película, pero ahí se acaba todo, ¿no? Es decir, que eso lo tenía muy claro. La película no es un juicio, hay que verlo como lo que es. Es un juicio construido como teatro, desde el punto de vista cinematográfico. Y es, en la apariencia fílmica, un consejo de guerra. Lo cual enlaza con la tradición de la frontera. Claro, en zonas poco pobladas. Ese territorio de Arizona, pocas décadas antes, era territorio español. Después, de una manera muy efímera, territorio mexicano. Después acaba siendo territorio, no Estado, digo, territorio estadounidense. No hay una justicia civil todavía. La justicia es la justicia del más rápido, como hemos visto en el mito de Wyatt Earp, cosa que es cierta, por otro lado, en películas como Tombstone, es la realidad. Entonces, el poder militar, y eso se puede estudiar precisamente desde la teoría política del materialismo filosófico, el poder militar ahí tiene que hacer funciones civiles. A mayores, cuando tienen que mantener la pacificación de una serie de territorios que están siendo colonizados y donde todavía no hay pacificación de los aborígenes allí asentados, que son los apaches, ¿no? De hecho, la mención a la reserva de Rosario es ficticia, porque la reserva que hay ahí, en tiempo real, en esa época, era la reserva de San Carlos. Y con una serie de líderes, como habían sido Mangas Coloradas o Jerónimo, el más importante. Entonces, evidentemente, pues sí, la película es un juicio, porque lo que se está juzgando ahí no es al sargento Robles. Ahí lo que se está juzgando es a la propia sociedad democrática formada por una melting pot de pueblos, lo cual permite utilizar elementos cómicos, porque evidentemente tiene que haber un grupo de cotorras. ¿Por qué? Porque en la mentalidad americana las mujeres, las esposas de oficiales, pues eran un subgrupo social muy importante. Mujeres que tenían una cierta influencia, pero cuya mentalidad pues era eso, muy ñoña, ideológicamente muy conservadora.
y que transigían con los deslices tanto alcohólicos y etílicos y sexuales de sus maridos porque no les quedaba otra, porque vivían en territorios escasamente civilizados donde las relaciones familiares se mantenían por carta y habían pues eso, cientos de millas donde era eso, el mundo de la antifisis, como diría un filósofo estructuralista, o sea, el mundo de la naturaleza inhabitada. Entonces, la película está construida como un juicio porque lo que se juzga ahí es a la mentalidad norteamericana. No olvidemos que muy poco antes John Ford había tenido en el mundo real, en la sociedad americana real, una intervención muy importante parándole los pies a Cecil B. DeMille por el tema del antimacartismo. Es decir, que ese juicio que vemos en la película ya se ha recibido, ya se ha vivido en la sociedad americana por el tema de la caza de brujas, por el tema de que alguien que se supone que no es un buen americano no puede trabajar en la industria. Y John Ford se había rebelado contra eso. Es decir, que de alguna manera, desde vuestro punto de vista, apuntando lo que dice Miguel Ángel, ¿es una película política? No, absolutamente. Es una película No política. Es judicial, es política. Es una película política en un momento muy preciso y además con una voluntad de intervención política grande. Seguramente por eso no tuvo tanto éxito y quizá en Estados Unidos. Es decir, que no, porque a la pregunta que tú habías hecho, si la percepción de la película era lenta o tal, como yo no sé, es decir, yo con la mayor parte de las películas yo me duermo, no me dormí, entonces, pero voy a dar... No te dejamos, ¿no? Voy a dar no, pero gracias a la tesis de Miguel Ángel que ha recuperado los informes de la censura de esta película cuando se pasó en España, cuando se tradujo. Por cierto, la censura no tuvo necesidad de cortar ninguna escena. Y la traducción es bastante fiel, por lo visto. Solo una vez un níger, negrata, o sea, un negro con sentido despectivo, que aquí no se entendería, pues no está traducido, pero porque tampoco era difícil de ver. Pero bueno, a lo que voy. Los 6 primeros que vieron esta película en España fueron los censores. Y cada censor tuvo que hacer su informe para ver si la película iba a todos los públicos o tal. Bueno, en los informes de los 6 censores hubo 2 que se aburrieron. Uno dice, relato algo farragoso, en tecnicolor, y otro dice, película bien realizada que resulta entretenida, pero a la larga pesa. y todos los 6 censores dicen, para mayores. Sin cortes. Claro, bueno, primero también supongo, Guillermo, porque ese problema concreto en la sociedad española de aquellos años, cuando se proyecta, no existía. Es decir, el problema de la segregación racial de esa manera, y además era una crítica a la sociedad americana en cualquier caso, no a la nuestra, ¿no? Evidentemente. Pero ¿tú consideras que está más dentro del cine político que del jurídico en aquel momento? Yo creo que sí. ¿O es una combinación de las dos cosas yo creo casi que perfecta? Sí, porque el juicio en realidad es un pretexto y sin embargo el fondo de la cuestión es una película totalmente política. Hay que tener en cuenta fundamentalmente eso, el año 60, es decir, el año 59, a propósito del rodaje, el año 59 cuando se rueda es 4 años después del encarcelamiento, creo que se llamaba Rosa Parks, aquella ciudadana negra que en el autobús en uno de los estados del sur está sentada en Alabama, está sentada en la parte delantera del autobús. Aquellos autobuses tenían parte para blancos la delantera, parte para negros la trasera. Tiene que ceder a iba a decir a un español, a un blanco, a un sujeto blanco el asiento, dice que no y pasa directamente a la cárcel. Esto al mismo tiempo es muchos años antes de la declaración concretamente de la Ley de Derechos Civiles, que es del año 63 o 64, y mucho antes también de que en 1967 se deroguen las prohibiciones de contraer matrimonio entre blancos y negros. Es decir, el planteamiento de la película y el momento en el que se hace esta película evidentemente supone un planteamiento absolutamente político para la sociedad americana. Evidentemente a nosotros nos llegaba como una película de aventuras. ¿Tú crees, por ejemplo, creéis de verdad que John Ford pensó en eso, en esa denuncia, en esa reivindicación política al hacerla? Sí, totalmente. Eso está perfectamente documentado. Eso está perfectamente documentado. Vamos a ver, sí. En Estados Unidos, en el cine, desde el año 34, se regía por el Código Hays. Un código que tenía una serie de prohibiciones un código moral que determinaba en qué momento se había que dar un beso y cómo tenía que ser el beso y qué duración tenía que tener el beso, incluso qué proporción de estatura tenía que tener la mujer respecto del varón para que el beso de tornillo pues quedara perfectamente en el cuadrado del fotograma. Y evidentemente una de las cosas que estaban prohibidas era la miscegenation, o sea, la mezcla sexual entre razas, un simple roce. Es decir, había cosas que estaban prohibidas en el cine, salvo que fuera un cine, digamos, alternativo, rodado por negros, pero vamos. Entonces, a partir del año 54 comienza
un cierto aperturismo, sobre todo cuando la generación de directores que vienen del mundo de la televisión entran en el cine. Caso de Sidney Lumet, por ejemplo, de Chadi Payevsky. Entonces sí, evidentemente eso está ahí, está contenido. Pocos años antes pues se roda la primera película donde un hombre negro rodea con sus brazos y baila con una mujer blanca. De hecho, los dos actores prototípicos afroamericanos en ese momento eran Harry Belafonte y Sidney Poitier, que estaban empezando en el cine, y John Ford tuvo muy claro que no quería ningún actor negro conocido, ya troquelado bajo un estereotipo, ¿no? Pues eso, de buen cantante, de amo o de hombre servil. No, quería un individuo que no lo conociera nadie y que viniera del mundo del deporte. Y además que hubiese estado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que hubiese estado en los desembarcos y que hubiese estado bajo las balas de los alemanes. Eso lo tenía muy claro él. Y quería hacer una película, bueno, Ford siempre se propuso, después de la Segunda Guerra Mundial, se propuso hacer el cine que se le daba la gana y con la mayor independencia económica y política que pudiera. Por eso en esta película puso a su hijo a su cargo y utilizó todo tipo de triquiñuelas muy propias de la tradición católica irlandesa, entre ellas el enchufismo, para poner a gente de su confianza al mando, para que así el producto que resultara al final pues fuera un producto 100% fordiano. Me refiero al caso del montaje, la fotografía, es decir, que nadie de la productora pudiera controlar al final lo que fuera a pasar ahí. De hecho, sí, si de algo se quejó es que la película fue muy mal publicitada, sacó nada más que 1,7 millones de dólares en la época, y donde sí tuvo mucho impacto fue en Francia. Y le gustó mucho a los comunistas franceses. A los comunistas franceses de l'Humanité y tal les gustó mucho. Cuando Ford fue a publicitar la película años más tarde a Francia, pues fue lo primero que le preguntaron, ¿no? Que cómo había, qué intención tenía la película. Hombre, la película... ¿Y qué intención tenía la política? La película te llega al corazón, es decir, vamos a ver, a lo mejor la estamos viendo ahora, ya hemos visto 300.000 películas de esta historia, pero en aquel momento ver una película en la que se trata de la manera que se trata, una persona, bueno, que era pues lo último de la sociedad, ¿no? Era lo más despreciable por la sociedad americana, era el más oprimido era la representación de la opresión, ¿no? Estás viendo la injusticia que se está cometiendo con un soldado que ha sido un héroe, ¿y por qué es negro? Que se está viendo el racismo en ejercicio. Claro. Y entonces por eso eso... juicio no es un juicio, es un teatro. Claro. Es una teatralización de los diferentes estratos de la sociedad americana que, al verse a sí mismos reflejados, tienen que pasar por la experiencia que ya conocemos desde los tiempos de Aristóteles, de la purificación, de la catarsis. Es decir, yo soy esa mujer cotorra que se está burlando. Además, la película tiene unos componentes sexuales también muy soterrados, porque el fundamento del racismo americano, desde los tiempos de Griffith, desde los tiempos del nacimiento de una nación, cuyo centenario se va a cumplir el año que viene, pues se basa en ese temor al poderío físico, tanto en los deportes como al poderío sexual de los afroamericanos. Entonces, la única manera de elaborar un muro de contención, que, bueno, está muy estudiado en términos psicoanalíticos, sería, pues evidentemente, fomentar el racismo, ¿no? Fomentar el estereotipo del negro brutal, del negro analfabeto, o del negro servil, del ton, que hemos visto en muchas películas. Por ejemplo, el prototipo más clásico, ya dentro del mundo sonoro, del negro servil, lo vemos en Lo que el viento se llevó. Ahí tenés el prototipo del negro servil, del negro que incluso se queja de que lo estén liberando los nordistas, ¿no? O sea, los principales papeles, ¿qué os parecen los principales papeles? Porque además a mí me da la sensación de que el reparto es algo irregular, ¿no? Es decir, que no todos tienen un peso específico grande en la película y que no todos tienen la capacidad de ser casi actores protagonistas, ¿no? Es decir, de mantener en vilo a la gente, ¿no? De mantener alto el film. ¿Qué os parecen los papeles de los protagonistas? Bueno, yo particularmente no puedo responderte a esa pregunta porque yo cuando veo las películas me identifico con los personajes que representan y abstraigo lo que es el actor y entonces pues prescindo de esa perspectiva, ¿no? Pero aprovecho para
observar lo políticamente correcto que es Miguel Ángel hablando de los afroamericanos, cuando no dices euroamericanos para los blancos, quiere decir, son negros, chicos, y no pasa nada, ¿eh? Quiere decir que el tanto... No, en España no tendría un sentido despectivo, más que por la entonación, pero no por la palabra en sí misma. ¿No? Bueno, claro, pero ese es el problema que tienen los americanos. Es decir, el problema que denuncia esta película es precisamente eso, el tener que decir, no, son afroamericanos, coño. Es que también hay africanos que no son negros y no le llaman afroamericano a un árabe que sea africano o a un blanco que sea africano. Es decir, que entre otras cosas, Gustavo, yo creo que es por ese sentimiento de culpabilidad que tiene también la sociedad americana de tantos años de racismo, de esclavitud, etcétera, etcétera. Dice, claro, a lo mejor les parece excesivamente fuerte y despectivo lo de negro, y a nosotros, pues yo creo que hemos cogido lo mismo, ¿no? Decimos, hemos agarrado esa tradición americana de no llamar a las cosas por su nombre. No más que agarrar, no. Nos empezaron a meter esa tradición los norteamericanos, que es decir, claro, mientras aquí estábamos haciendo en el 53 lo de Bienvenido Mr. Marshall, que nos reíamos mucho, ¿no? Pero es que ese mismo año se firmaba el acuerdo con Estados Unidos y un año antes ya se vendía el Selecciones de Reader's Digest en español. Terreno. No, porque te quiero decir que la sabía perfectamente, señoras y señores, que cuando viniese Gustavo me iba a llevar al terreno que él quisiera. Pero entonces no. Estaba hablando de los personajes. ¿Qué os parecen los personajes de la película, Guillermo? Bueno, yo aquí tengo hay un elemento que me parece muy positivo, y es la idea de John Ford, que acaba de decir Miguel Ángel, que no quería actores conocidos. Y eso me parece un acierto desde el primer momento. Y concretamente que, por ejemplo, Woody Strode haya sido el personaje negro y no cualquiera de los otros dos, es decir, me parece un acierto espléndido. Lo que segundo que me pasa es que cuando a través de tu libro me entero de que este hombre era un actor, pero de segunda, parece ser. Estaba empezando. Claro. Venía del mundo del fútbol y había hecho ese mismo año, unos meses antes, había hecho de secundario una gran película que todos conocemos, que es Espartaco. El duelo en la arena, o sea, de gladiador. Es cierto. Además me recuerdo perfectamente de esa escena. Sí. Pero vamos, que la cuestión está en que, concretamente a través del libro de Miguel Ángel, yo me entero de la forma en que le hace interpretar a este hombre John Ford, haciendo cada una de las escenas previamente él y tratándole de una manera un tanto despectiva. Entonces, incluso el día anterior a la gran escena, emborrachándole. Es decir, John Ford se coge a un amigo, le emborrachan para que al día siguiente esté con la resaca y hecho polvo y cumpla y no tenga que disimular. O sea. Bueno, vamos a irnos, me están diciendo que nos vayamos a un descanso, pequeñito descanso. Así que nos vamos a un descanso en nada y volvemos. Además, seguimos retomando este tema para que comentemos esta historia. Además, me parece tremendamente interesante esto así que lo de la resaca es cierto. Vale, pues volvemos en un instante. Estamos en Justicia en 35 milímetros. Y esto es Teleasturias y este es el programa del Colegio de Abogados. Pues seguimos adelante. Estábamos en el tema que hacía referencia a cómo dirigía John Ford y lo que le hizo hacer a ese pobre hombre, ¿no? Es decir, lo de la resaca era verdad, es verdad. Bueno, yo no sé si eso es de un genio o de un auténtico cabroncete, vamos. Sí, John Ford tenía esa manera de rodar, de tratar a los... Cuando se metía, digamos, en faena, es decir, con los meses que se dedicaba a rodar, tanto fueran exteriores como en interiores, su talante vital y su carácter mutaba, cambiaba, estaba en estado de gracia, estaba en estado de creatividad, entonces su manera de tratar a los actores era muy dura y a la vez muy solidaria. Pues tenor de La caza de brujas, pues era a una mujer que la habían confundido y que hacía de secundaria y que necesitaba el trabajo porque si no comía, pues arregló todos los papeles para dar la cara por ella y le dio dinero incluso los sueldos, que pudiera pagarse una enfermedad que tenía y a los indios le pagaba el mismo sueldo que a cualquier extra. O sea, que él rodó en Monument Valley desde el 39 hasta los años 60. De hecho, hay actores indios de una tribu navajo que van envejeciendo, según se les ve, trabajar de extra en las películas de John Ford y él les pagaba y a él lo tenían allí apadrinado como uno más de la tribu. Pero hablando del tema de los actores, hombre, siempre hay una imposición. Por ejemplo, el caso de Jeffrey Hunter, que murió precisamente rodando en España por un accidente que hubo en el set de rodaje. Tuvo un accidente cerebrovascular y murió ya en América, pero el accidente lo tuvo rodando en España.
Los Kissimmee pues se rodaba mucho en España. Entonces, bueno, Jeffrey Hunter era una estrella de la casa, de la Warner, que estaba bajo contrato y empezaba en aquel momento a destacar, pero no era precisamente una estrella consagrada. Quiero decir que John Ford tenía muy claro que no iba a contratar a sus amigos del alma, Warren Bone murió ese año, no iba a contratar a John Wayne para trabajar con él para hacer esta película, porque entonces la película hubiese quedado totalmente eclipsada y no hubiese salido el producto que salió. La lectura política de la película solo es posible si se tiene en cuenta esa jerarquía que hay ahí, no jerarquía en los títulos de crédito, porque los títulos de crédito los protagonistas son Jeffrey Hunter y Constance Towers y Billie Burke, que era una vieja actriz que él rescata, porque además de Billie Burke todo el mundo tenía el estereotipo de la película El Mago de Oz, de nada, ingenua y buena, y que está, bueno, pues el prototipo de mujer casi histérica, que es de una candidez ética tan absoluta que ya no puedes decir si es ñoña o retrógrada, porque es todo candidez. Entonces, él buscó ese personaje como contrapunto, ¿no? Ford utiliza muy bien estructuras de contraste. Métodos dialécticos, diríamos, contrastes. ¿Qué te parecieron, Guillermo, los papeles de los dos abogados? Hombre, están excesivamente marcados. Quiero decir, el fiscal es un auténtico sinvergüenza. Quiero decir, las cosas son así de sencillas. Y entonces está predispuesto todo con la idea de colgar a este hombre. Esa es una realidad. Y claro, el defensor es tan buena persona, se cree todo tan absolutamente. Ahí la única descarga está en que, al fin y al cabo, él era uno de los mandos del acusado. Y entonces, en ese sentido, por lo menos tenía conocimiento de una serie de circunstancias y le podía extrañar esa acusación concreta. Esto es importante porque eso tiene que ver con la realidad entre cine y realidad, o sea, con la dialéctica cine-realidad. Evidentemente, es lo que se le criticó ya en su momento a John Ford, que los estereotipos están demasiado marcados y que el papel secundario que hace el fiscal, Carleton Young, que por cierto era un actor secundario buenísimo, de esos actores que había en nómina y que trabajó en muchos westerns y que con pequeños papeles siempre, pero un hombre de mucha garra, de mucho carácter. No en vano Ford lo llama después para trabajar 3 años más tarde en La Sin Par, El hombre que mató a Liberty Balance, donde hace de redactor de un periódico y digamos que lo redime de este mal trago de hacer de un fiscal tan pérfido y tan racista, cuando le hace decir esto es el oeste y en el oeste lo que priman son las leyendas y cuando una leyenda es real hay que imprimirla. Entonces, Carleton Young era un gran actor, lo que pasa es que evidentemente está muy marcado para dar ese estereotipo de soldado de levita, soldado de moqueta, diríamos, soldado de oficina, que no sabe nada de la vida real del frente, que no está curtido en las relaciones más allá de la estricta jerarquía, y eso Ford lo quiere enfatizar, no solo porque eso además fuera real, porque eso también se ve en otros westerns, por ejemplo, en el último que rodaron otros grandes directores, como Raoul Walsh, por ejemplo, estoy pensando en la última, La trompeta lejana, con películas así, no, sino está pensado porque John Ford vivió la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y la vivió como soldado y como hombre del cine que tiene que construir una realidad como es la de la afirmación de Estados Unidos como imperio a través del desembarco en Normandía desde el mundo de la imagen. Evidentemente, cuando estás en el frente, como hemos visto en muchas películas, entre ellas las de Clint Eastwood sobre Iwo Jima, la frontera entre un sargento y un teniente queda muy diluida cuando lo que se trata es de tomar una posición y ves que tus hombres están cayendo. Que no se puede, a lo mejor por razones técnicas incluso, ¿no? Eso lo hemos visto en muchas películas. Entonces, John Ford tiene muy claro que el defensor tiene que ser quien realmente conoce la trama. Por eso en la película hay muchos elementos de reconocimiento. Uno de ellos la crucecita de la chica que ha sido violada y a la que se le imputa falsamente, como se sabe al final, la violación y el asesinato por parte de Rutledge. Entonces, lo que John Ford reivindica precisamente como elemento de integración en la sociedad americana es el ejército. John Ford era un marino frustrado. Él estaba casado con una mujer que procedía de la burguesía, no de la burguesía, de la nobleza, entre comillas, de la aristocracia de raza gualengo sureña, venida menos, y que tuvieron que irse a California porque bueno, quedaron desposeídos de sus posesiones después de la Guerra de Secesión. Y entonces él siempre tuvo conciencia de que el mundo del cine era cosa de baratija, que lo importante en Estados Unidos era ser militar, sobre todo ser marino, que era su mundo de sus lecturas infantiles era el mundo del mar, como Hemingway. Entonces él quería ser marino, como no podía ser marino, pues se compraba uniformes. Y entonces cuando llegó la Segunda Guerra Mundial dijo, esta es la mía. O sea, esta es la mía. Interesante el apunte de Miguel Ángel. Por cierto, ¿qué os parecen en las películas y en esta concretamente los flashbacks?
son estructuras narrativas. Yo por eso en mi libro hago una comparación que parezca muy sacada de contexto, no lo es, entre los flashbacks del mundo de la filosofía que utiliza Platón, que es el primer novelista en sentido de constructor de mitos dentro de la filosofía como recurso para desmontar el mundo del mito y mostrar diferentes héroes, diferentes roles en las Atenas de la época, y la película de John Ford, porque los flashbacks son estructuras narrativas que permiten reconstruir y crear, digamos, varias visiones de la realidad. Una cosa es lo que ve la gente que está en la sala y otra cosa es lo que ve el espectador que está viendo otra realidad paralela, que es la realidad western, la realidad heroica, la realidad de la vida militar, que es la que conoce Jeffrey Hunter. Y en este caso, al margen ya de la trama interna de la vida militar de la película, el flashback tiene una ventaja pedagógica desde el punto de vista de Ford, como se ha dicho, que Ford está haciendo propaganda en esta película. O sea, es una película apologética de una causa que quiere defender. Por eso decía yo al principio que igual que había grabado el día D, que no era cine, no era arte, no era estética, era propaganda, era demostrar lo que se estaba haciendo, pues aquí es lo mismo en la causa de la emancipación de los negros, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que a Ford le llegaron a acusar de racista en algún momento y él tuvo que incluso defenderse argumentando lo que ha dicho Miguel Ángel, que él había obligado a que todos los negros y los indios que trabajaban con él ganaran lo mismo que los demás, que no hubiera discriminación de sueldos. Pero bueno, el flashback, volviendo al flashback, tiene la ventaja, yo creo, narrativa en esta película, de que obliga al espectador a volver atrás de muchas cosas que él está prejuzgando. Porque lo que pretende seguramente en plan pedagógico es que el espectador medio norteamericano, viendo los arquetipos de los personajes tan marcados, tan estereotipados, del el malo malo, el bueno bueno, la cotorra, el prejuicio, el que el espectador sabe, aunque en algún momento le permite hacer dudar y tal, pero piensa, que obliga a tener a romper lo que sería una trama lineal y al introducir elementos de otros momentos, obligar a hacer autocrítica de los propios prejuicios que puede tener formados el espectador en esa situación y en otras equivalentes. Es una buena técnica, Guillermo, para la película. Y en líneas generales para el mundo del cine, el tema del flashback. Es que la primera, estoy de acuerdo absolutamente con Gustavo, es muy correcto para esta película y cumple la función que yo creo que John Ford pretendía. Ahora bien, generalizar y decir que los flashbacks son muy correctos, muy positivos, muy no sé qué, con carácter general, yo no me atrevería a decirlo. Hay que analizar película por película. Por ejemplo, en historias de juicios, evidentemente tienen una función, evidentemente. Porque dando como pruebas. Claro, ¿no? y además partiendo sobre todo del desconocimiento de la realidad y por lo tanto de la culpabilidad, siendo con una línea muy general del asunto. Evidentemente tiene una finalidad y puede tener unos logros que de otra manera sería muy difícil de conseguir, claro. Incluso en esta película se produce un poco como en el Quijote, que dice que de repente hay una novela dentro del asunto, que dice que hay una escena más jocosa, que también tiene la función seguramente de romper la tensión en el espectador y de obligar a posicionarse de nuevo, ¿no? Pensando que en ese sentido seguramente está muy bien calculada, que ahí no hay ninguna ingenuidad. Podemos llegar a la conclusión de que los flashbacks están muy bien, que se tienen que utilizar en momentos muy concretos si procede y en cada momento. Si procede. Hay películas donde el mamón del director pues se ha leído un libro de flashback y la quiere meter a todo y son insufribles, pero bueno, eso pues se dejan de ver y puerta. Pero en este caso yo creo que es ajustado, que es un recurso que puede servir bien, pero cuyo abuso o cuya impertinencia pues puede ser también, claro. Sí, evidentemente. Bueno, la película, que dura 118 minutos, no se hace excesivamente larga y además, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que había películas de esa época que podían durar 2 horas tranquilamente sin ningún tipo de problema. Bueno, pues eran la duración normal, ¿no? Pero se hace menos, me da la sensación de que se hace menos larga que otras películas a lo mejor que eran un poco más tochazo en aquella época, ¿no? Que vamos, que la ves con tranquilidad, sin ningún tipo de problema. Sí, porque la película, eso es lo importante, claro, está montada... Claro, ¿tú qué vas a decir? Porque además tú le tienes un cariño especial por el tema de la tesis y tú debes de tener escena a escena grabada en la cabeza. Trabajé escena a escena y ves
que la película ya está montada incluso antes de montarla. Es decir, que hay directores que del montaje se desentienden. Esta película no podría ser montada de otra manera, porque es una película donde cada ladrillo forma parte y reconstruye el resto de la pared entera. Entonces, si quitas algo, es como si todo lo demás no tuviera sentido. Entonces está perfectamente bien ensamblada, de tal manera que no puedes ni meter más ni meter menos. Hasta los excursos cómicos tienen esa función, digamos, de disolver un poquitín en la vida cotidiana los elementos de tensión, mostrar a los personajes, por ejemplo, que son parte del jurado en actividades lúdicas, incluso viciosas, como pues, el sargento que le gana al comandante de puesto que hace de presidente del tribunal pues, la partida al póker y hace trampas, o bueno, el tema del alcoholismo, que aparece siempre, bueno, que es algo más muy humano. Es decir, un individuo puede ser alcohólico como vicio privado, pero es justo y no pasa nada. O es alcohólico pero quiere saber la verdad, o es alcohólico pero es útil para mandar callar a las triquiñuelas. Esa, si te das cuenta, Miguel Ángel, en las películas, en los western, es una idea que además yo creo que está en prácticamente todas. El borracho siempre es bueno. O casi siempre es bueno. Es decir, el borracho que a lo mejor lleva el periódico, como en el caso, no sé si era en Liberty Balance o en otra película, pero era un tipo que le pegaba la botella sin ningún tipo de problema. El borracho que es sheriff, pero que intenta defender por arriba y por abajo la libertad y los valores en el pueblo. Es decir, el borracho siempre era bueno. En el ejército, yo no sé si en este caso concreto también, sí o no. Bueno, yo digo que evidentemente Ford aporta mucho siempre de su propia biografía al cine, ¿no? Y además él tenía también un problema de alcoholismo bastante serio, él y sus hijos, y es un tema del que nunca se libró. Y sus hijos tampoco nunca se libraron del tema del alcoholismo. Pero bueno, en la película está claro que hay una trama, y no se hace, comentábamos, no se hace lenta porque los flashbacks precisamente lo que reconstruyen es la dimensión de ese fluir de la vida cotidiana, de lo que él ya había trabajado en la famosa trilogía de la caballería. Entonces, el espectador que ve esta película, que va a ver una película de Ford, que tiene en mente las estructuras narrativas y psicológicas y los personajes ya estereotipados del sargento bonachón, etcétera, etcétera, que hayamos visto en Ford Apache, en La Legión Invencible y en Río Grande. Entonces, vamos a ver, pues, claro, espera algo. Entonces, Ford juega con esa ventaja. ¿Qué espera el espectador de mí? Y le da un producto nuevo que rompe estructuras, que rompe mentalidades, rompe algo nuevo. Por eso es importante que lo que se ve en la película no encaja. Por eso muchos críticos dijeron, no, esto no puede ser una obra mayor de Ford, porque no es lo que esperamos de él. Esto no es Río Grande, ni es la continuación de la película que había rodado un año antes, que era Misión de Audaces, con John Wayne y también con Constant Tower. Entonces, claro, esta es una película de tesis, es una película de tesis política. Es decir, cómo construir un mensaje antirracista y enfrentar al espectador a través de una estructura narrativa como es el flashback dentro del contexto de un juicio que es un teatro, porque ahí todos están viendo todo, cómo confrontarlo con su propia mentalidad racista. Es decir, el racismo ya está implícito en el espectador que ve la película. Y por eso la película fue publicitada en su momento como una película de terror. Eso es importante. Si uno ve los afiches de la época, está publicitada como una película de terror donde se juega con el morbo sexual de un negro todopoderoso que le pone la mano en la boca a una rubia, pues el estereotipo de la rubia de ojos azules. Entonces, claro, eso es tremendamente perturbador para la sociedad americana. Es decir, que un negro pueda hacerle algo a una rubia ya es algo que no... Bueno, después lo hemos visto precisamente en el cine de la Blaxploitation y a partir de Deep Throat, en el mundo de la pornografía. Esa transgresión que después se ve en el mundo de la pornografía, del cine X o del cine S de los años 70, cuando se empieza a consumir ya a través de salas X y después a través ya del cine doméstico, del vídeo, del DVD, aparece en esta película. Que un negro y una blanca tengan algún tipo de contacto físico. Y en este caso, además, es muy importante esa observación que hace sobre los anuncios. O sea, la película, efectivamente, en Estados Unidos se anunció como una película de terror. Es decir, como un western de terror. Se buscaba que el espectador incluso fuera a ver cómo un negro maltrataba a una blanca. O sea, y en ese sentido, en el guión se discutió, al parecer, si dejar el final más abierto
y Ford decidió que no, que tenía que quedar absolutamente cerrado, que no tenía que quedar duda para que el espectador imaginara cómo se resolvía el juicio, que tenía que ser pedagógicamente cerrado e incluso luego quitarle importancia buscando un final ya feliz, ¿eh? Pero porque en un primer momento, una fase del guión, se había pensado que no quedara tan acabado todo el proceso, no mostrar dejarlo más oscuro, no, tenía que confesar, salir, descubrirse el malo malísimo, para que el espectador que había ido a ver una película incluso con voluntad contra los negros saliera totalmente avergonzado de todo el proceso que a lo largo de la película tenía que haber hecho de recapacitar sobre sus propios prejuicios e injusticias. Eso que acabas de comentar es una sensación que sí me dio a mí desde que... Y ahí también fuera aprende de sí mismo. Te voy a decir por qué. Evidentemente, para la productora, que un comerciante, que es el estereotipo de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que vende. Que un comerciante, el distribuidor de las mercancías, del General Drugstore, del fuerte comercial, del puesto comercial, sea el que realmente ha violado a la chica, claro, eso cinematográficamente era difícil de digerir en la película. Entonces John Ford, como siempre, utiliza un truco, que es decir, bueno, no, este es un blanco, pero es un comerciante. Porque Ford, como buen católico, también pasaba con Platón y Aristóteles, los comerciantes no los podía ver, no los enclasaba. Y esto ya aparece en Ford Apache. En Ford Apache el indio tiene su causa y el general Yorke, que es el personaje que hace Henry Fonda, también tiene su causa. Por muy desvariada que sea, tiene su causa, tiene su código moral. Pero un individuo que vende whisky barato para enloquecer a los indios y armas trucadas, entonces eso es un mal bicho. Diríamos, un capitalista que solo quiere hacer dinero. Bueno, lo del banquero es muy importante porque aparece también en Ford Apache. En Ford Apache no, en La Diligencia. El único individuo que sale preso en La Diligencia es un banquero corrupto que ha robado el dinero de todos los del pueblo. Claro, es decir, ¿por qué? Porque es una película de New Deal que lo que quiere vender es, cuidado, los banqueros son parte de la sociedad, pero son lo peor de la sociedad. Están a la misma altura que las prostitutas o los forajidos. Eso para la España en la que estamos vendría muy bien explicarlo. Sí. Mejor escena desde vuestro punto de vista, lo que más, el duda, momento que más os gusta. El momento culminante es cuando el protagonista tiene que decir lo obvio: yo soy un hombre, porque yo soy un hombre. Que es seguro, que claro, que nos puede parecer obvio hoy, pero que en el contexto de esa reivindicación que parece tan elemental, a muchos de los espectadores de aquellos momentos de Estados Unidos pues les tenía que chocar, porque era enfrentar el racismo latente y presente allí. Guillermo. Yo la verdad es que una escena sola no me atrevo a decir. Lo que sí haría son flashes distintos. Concretamente hay una que es, a mí me parece, por lo menos de una determinada manera, una gran escena, es cuando le ponen las esposas y hace el gesto de los esclavos. Es decir, que al fin y al cabo forma parte de un regimiento del ejército que han sido esclavos, concretamente este hombre ha sido manumitido. Es decir, ese gesto de alguna manera resume un poco lo que luego va a ser toda la película, es decir, un planteamiento antirracista absolutamente. Sí, incidiendo en lo mismo, ese racismo que desde el punto de vista cinematográfico se construye entre el año 14, el nacimiento de la nación, donde vemos Griffith es un director genial, es un director tremendamente racista, que además reivindica la esencia sureña de Estados Unidos y que hace esa película precisamente contra los bienpensantes, pero en términos de reivindicar la esencia blanca de Estados Unidos, y un mensaje totalmente anti-Lincoln, aunque sea una gran película desde el punto de vista cinematográfico. Pues ese racismo es el que tiene en mente Ford. No en vano, entre los personajes que están ahí, entre las cotorras, hay una actriz que es Mae Marsh, que era una mujer ya muy, muy anciana, pero que Ford, como era amiga de ella, pues le seguía dando pequeñísimos papeles dentro de la industria, y es la que al final le pregunta al violador: ¿por qué lo hiciste? Es decir, esa jovencita que a punto estuvo de ser violada, digamos cinematográficamente hablando, entre comillas, 50 años antes, en la película El nacimiento de una nación de Griffith, ahora es la que se interroga, es la que dice al final: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué somos racistas? Y si somos racistas, ¿por qué tenemos que cargar el muerto al negro cuando en la sociedad, en el plano ético, buenas personas y malas las hay en todos los sitios, con independencia de su color y su condición? Entonces, por eso decimos que es una película de tesis. Y lo que dice aquí Gustavo es importante, porque ese momento de clímax de la película, en términos dramáticos, en términos de tragedia griega, claro, él dice: yo soy hombre, pero ojo, yo soy hombre, ¿por qué? Porque soy parte de un hogar que me trasciende, y es el hogar del 9º de caballería. Es decir, yo soy un soldado.
Y aquí siento que está en mi casa. Por eso en la película se juega con la ambigüedad. Él, como hombre, tiene la tentación ética en el sentido de intentar sobrevivir, de desertar. Bueno, ¿cómo puedo sobrevivir? Sé que nadie me va a creer, pues deserto. Pero como su vinculación al noveno de caballería es más fuerte, o sea, su identidad está en ser soldado, porque si no soy soldado no soy hombre. Es decir, que la tesis de John Ford, por eso es verdad que a John Ford se le puede criticar eso. Es decir, John Ford hace una película antirracista, sí y solo sí, vamos a decirlo en términos bicondicionales, entiendes lo que es el ejército. Es decir, yo soy hombre porque soy soldado, no soy soldado porque soy hombre. Esa es la tesis importante. Recta final y nos quedan 2 minutos. 2 minutos, única y exclusivamente para finalizar nuestro programa. ¿Querías decir algo? Sí, nada, enlazando con eso, como los negros son hombres, muy pocos años después irán a morir a Vietnam. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero es el antecedente de la película. Esa es otra historia. Bueno, de hecho, esta película fue tan importante porque muchos de los que la vieron en los barrios negros dijeron: ¿por qué nosotros vamos a ir a morir a Vietnam cuando aquí no tenemos derechos? Como hemos visto en la propia película. Quiere decir que la película después tuvo una influencia muy grande en la sociedad civil americana. 2 minutos. Me he acordado yo antes que Guillermo, pero doblajes. ¿Os gusta el doblaje primero? ¿Os gusta el doblaje de la película y os gustan los doblajes o no os gustan los doblajes? Bueno, el doblaje en España tiene una larga tradición impuesta por la dictadura e impuesta por el grado de analfabetismo medio que había en España en los años 40. Es que claro, en otros países no existe industria de doblaje, prácticamente. Yo rechazo ese argumento. Bueno, es el argumento clásico. Es un pero es un argumento de la dictadura. Las películas hay que doblarlas porque porque si no puedes conocer todas las lenguas de todas las películas del mundo, ¿eh? Y luego el subtítulo pues es una cosa molesta. Es decir, el doblaje, si está bien hecho, está perfectamente bien. Y luego los puretas que vean la versión original y que digan si el libro estaba mejor o peor. Es decir, o si no, que me digan cuántos leen pues la literatura o otras cosas en versión original. Es decir, que aquí hay mucha mistificación. Evidentemente, un doblaje pues de aquellos de Puerto Rico, no sé qué. Es decir, los actores de doblaje que hay en España de siempre es una tradición muy importante, muy buena. Son muy buenos. Sí. Y entonces el doblaje tiene otra ventaja también, que es por lo que algunos enemigos de España están contra el doblaje. Es decir, el doblaje en español no es lo mismo que en otras lenguas. Es decir, el doblaje sí que ha determinado que no tengamos, que la invasión del cine yanqui no nos haya machacado tanto. Porque si no pasaría como pasa en otros países donde no doblan, que están más inmersos en la lengua inglesa. Bueno, yo creo que te acabas de referir a mí cuando has dicho No. Sí, pero te has referido. Cuando has dicho lo de puretas, por aludido. me he dado por aludido absolutamente. Dicho lo cual, añado, a mí me parece que el doblaje en España es un auténtico arte. Y hay mucha gente que dobla, que son auténticos artistas y no son actores, que también los hay. Hay actores muy buenos que doblan, son actores de doblaje. Ahora bien, yo lo que reivindico y he reivindicado siempre es que sí, que se siga doblando, pero que me dejen alguna sala para versión original con subtítulos. Y me da lo mismo. Ahora lo de las salas. Bueno, pero esa es la segunda parte. Ahora existe. La verdad es que en televisión tenemos el dual que evidentemente te permite verlo en versión original o en versión subtítulos. Hombre, esto nos llevaría a un debate muchísimo más profundo, porque esto es para hacer un programa único exclusivamente, porque después está el tema de la niñez, es decir, de los niños. Enseñamos a los niños a ver las películas en inglés, porque realmente que tú, yo, Guillermo y Miguel Ángel la veamos doblada, pues vamos, que como decía el otro, no tiene ninguna importancia. Pero ¿cuándo empieza realmente la educación en el tema doblaje? En la niñez, cuando los niños ven los dibujos animados, doblados o no doblados. Hay países como Portugal donde realmente no se doblan las películas. Ahora, también más que reconozco, estoy absolutamente de acuerdo con Guillermo, fundamentalmente también con Gustavo, que los dobladores españoles son excepcionales. Es decir, yo creo que menos El Resplandor,
Yo creo que todas las películas están bien dobladas. Yo tengo que defender a los dobladores españoles porque yo soy sobrino de Carlos Revilla, que fue un gran actor de doblaje. No, sí, sí. No lo sabía. Que conste que no lo sabía. Excepcionales, que bueno, hay gente maravillosa. Ramón Langa, por ejemplo, el que dobla a Bruce Willis. El tío de ¿cómo se llama esto? La que se avecina, el que hace de casero, vamos, del presidente de la comunidad, es un doblador excepcional, pero increíble, impresionante. Bueno, ¿hasta qué punto el tema del doblaje es importante? Que en España, cuando la gente ve en acción a Clint Eastwood, identifica a Clint Eastwood por la voz de Constantino Romero, y si Clint Eastwood no tuviera la voz de Constantino Romero, pues no sería el Clint Eastwood que en España ha cuajado. Posiblemente hayan ganado la comunicación no verbal tiene sus límites, pero claro. después está el tono de voz, la inflexión. Entonces, en España el doblaje era todo un arte. Gracias al doblaje el colonialismo cultural es menor. Si no, sería terrible, si no ya y después seríamos... siempre bueno, y además, para hablar de aquellas anécdotas tan hermosas como el doblaje de... Y en la época de la... de Mogambo. Ahí sí que... Sí, la bueno, censura... en la época... para evitar un adulterio, pues, o sea, para evitar pues, una relación de cuernos, pues genera un incesto. Que le hizo la vida muchísimo más agradable a la dictadura en el tema de las películas, porque era un poco más cruel. Si hubiésemos sabido lo que decían todos en todas las películas, madre mía, porque había hermanos que tenían relaciones y que realmente aparecían como pareja. Pero es que tampoco tenían los norteamericanos por qué degenerar nuestras costumbres con sus vicios. Que se quedaran con ellos, hombre. Blanca, que aparece en la República y ya no puede aparecer la palabra República. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Miguel Ángel, un placer de que hayas estado hoy en este programa en Justicia en 35 milímetros. Muchísimas gracias. Hoy hemos visto El Sargento Negro, hemos tenido a nuestros tres contertulios aquí en el programa. Espero que les haya gustado la película y que se hayan divertido con el doblaje. Hemos aprendido muchísimas con el doblaje, con la tertulia. Yo es que estoy en otra historia. Con la tertulia que hemos tenido y que se hayan divertido y sobre todo que hayan aprendido porque, hombre, yo creo que hemos dado suficientes razones a los televidentes en este caso, para que se tomen la película desde otro punto de vista. Muchas veces, bueno, ver y escuchar las opiniones de gente como Miguel Ángel, que ha hecho una tesis doctoral única y exclusivamente de la película, pues tiene su enjundia, tiene su aquel. Muy buenas noches, saludos y hasta la próxima semana. La próxima semana vamos a proyectar El Cabo del Terror. Les va a gustar porque es la película originaria por la cual más tarde se hizo El Cabo del Miedo, que interpretaba y que interpretó Robert De Niro en esa segunda película. Hasta el próximo jueves. Saludos y muy buenas noches. Justicia en 35 milímetros. El mejor cine en Teleasturias, ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros.